Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe, un programa que tiene por objeto hacer de la cultura un cuento agradable y divertido, producido por este servidor Leopoldo Martínez, también conocido como el Tío Pepe. Hoy les hemos preparado un tema que hemos denominado frases y anécdotas decimonónicas. Fíjense que la palabra no es un trabalengua. ¿Por qué frases y anécdotas? Vamos a explicar todo el nombre del programa. Miren amigos, las frases, las anécdotas, los cuentos, las parábolas, etcétera, etcétera, a uno se le quedan y le producen una grandísima enseñanza. Fíjense que desde Jesús de Nazaret, que hablaba con parábolas, frases, los cuentos, León Tolstoy, o sea, todas esas cosas se le quedan a uno bien grabadas y por eso el programa se llama Los Cuentos del Tío Pepe, porque mucho más interesante es una cosa contadita que así metida a la fuerza. ¿Quién no se va a recordar de la parábola del hijo pródigo? ¿O quién no se recuerda de aquella frase del Libertador? Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. O sea, cuando se condensa una idea en una frase, es algo fantástico. Entonces, en el siglo XIX se dijeron muchísimas frases y anécdotas muy importantes. Ahora, ¿por qué decimonónicas? Esa es la palabra más enredadita del título del programa. Decimonónico es todo lo que se refiere al siglo XIX. Y fíjense, yo personalmente no he visto una palabra equivalente para otro siglo. O sea, yo no he visto el equivalente para el siglo XVIII. Me imagino que sonará algo así como decimoctávico, no estoy seguro. Pero decimonónico uno lo encuentra en muchísimos libros. ¿Y por qué el siglo XIX? Miren, qué importante es el siglo XIX. El siglo XIX, miren, ahí se descubrió la electricidad, o sea, se desarrolló la electricidad, el telégrafo, el teléfono, Darwin con la teoría de las especies. Fue el siglo en que el mundo dio el gran salto que estamos disfrutando en el siglo XX, porque todas estas cosas de telefonía celular, de internet, todo se basan en principios que se encontraron, la gran parte se basa en principios que se encontraron en el siglo XIX. Y no olviden que el siglo XIX es el siglo del romanticismo, es cuando se vuelve a poner los sentimientos sobre la razón. Pero además, y vamos entrando en nuestra historia, el siglo XIX para Venezuela es grandioso, es el siglo de nuestra independencia. Recuérdense pues que el siglo XIX va desde 1800 a 1900 y es en 1811 que se hace la Declaración de Independencia. Entonces el programa se llama Frases y Anécdotas Decimonónicas y vamos con la primera frase y anécdota decimonónica. Esto lo vamos a titular Venezuela es un cuartel, pero el mundo es del hombre justo. ¿Por qué Venezuela es un cuartel? Bueno, Simón Bolívar, nuestro libertador, dijo una frase que a mí no me simpatiza para nada, pero claro, a él se la perdonamos. Se la perdonamos por dos razones, por ser el libertador y porque no sabía de programación neurolingüística. Hoy en día sabemos que decir cosas que pueden generar conductas negativas se debe evitar, o sea, no es bueno decir cosas que de repente pueden uno acostumbrarlo a las cosas malas. Entonces Bolívar dijo una frase que a mí no me gusta nada. Él dice, Venezuela es un cuartel, Nueva Granada, es decir, Colombia, una universidad y Ecuador o Quito, decía él en esa época, un convento. Entonces repitámosla. Venezuela es un cuartel, Colombia una universidad y Ecuador un convento. Bueno, ahí salimos planchados los venezolanos y los ecuatorianos. Yo creo que todos quisiéramos ser una universidad. Pero Bolívar de cierta manera la pegó, porque ¿qué ha sido Venezuela hasta ahora? Y yo creo que una pequeñita parte de culpa de eso tiene esa frase. A mí esa frase no me gusta. Yo creo que ahorita deberíamos empezar a decir, esa frase no nos gusta y queremos ser una universidad. Pero ¿qué ha sido Venezuela hasta hoy? Bueno, fíjense ustedes, ese siglo XIX, ¿quiénes nos gobernaron? Cuando se separa Venezuela de la Gran Colombia, gobierna Páez. Y Páez, bueno, se mantiene en el poder con su grupo por bastantes años. Y después los hombres de independencia, viene el grupo de Páez, Sublet, Monagas, que son el general Páez, el general Sublet, el general Monagas, el general Guzmán Blanco, el general Joaquín Crespo. O sea, esos fueron los que nos gobernaron, básicamente, o sea, con algunas excepciones, el siglo XIX. ¿Qué fue el siglo XX nuestro? Miren, empezamos con el general Cipriano Castro, seguimos con el general Gómez, seguimos con el general López Contreras, seguimos con el general Isaías Angarita, tuvimos un pequeño interludio, pero después tuvimos a Carlos Delgado Chalbó, al general Marcos Pérez Jiménez, después tuvimos un interludio y llegamos al siglo XXI. Y el siglo XXI también nos gobiernan, si vemos los gabinetes que hemos tenido en el siglo XXI, podemos decir, oye, Bolívar la pegó, Venezuela es un cuartel. Pero a mí no me gusta decir eso por lo de la programación neurolingüística. Recuérdense que uno debe hablar siempre en positivo y producir las ideas en el sentido que uno quiere ir. O sea, nosotros no queremos que Venezuela sea un cuartel. Si lo ha sido, no lo queremos. Así que lo que tenemos que repetir no es Venezuela un cuartel, sino Venezuela es una universidad. Y ese es el objeto de este programa, que Venezuela quiso ser una universidad. Y por eso esa frase con la que empezamos, o el nombre de esta anécdota, Venezuela es un cuartel, pero el mundo es del hombre justo. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió ese siglo XIX?
Bueno, empezamos nuestra vida separada de la Gran Colombia con Páez. Páez es electo presidente del año 31 al 35. Páez era un general, el general Páez. Pero ¿qué ocurre? Cuando se termina el periodo a Páez, el periodo constitucional, él entrega mansito el poder, pero ¿a quién eligen? ¿A quién querían los venezolanos? Los venezolanos queríamos ser una universidad y elegimos a un personaje que había sido rector de la universidad, que es José María Vargas. José María Vargas era un sabio, un hombre que había estudiado en Escocia, vivió 6 años en Europa, sabía hablar inglés, francés. Era un tipo de la más grandísima cultura, de la mayor confianza del Libertador. Fíjense que el Libertador es el que lo nombra el rector de la Universidad Central y además lo nombra su albacea. O sea, albacea, que es un término que vamos a ver varias veces en este programa, es la persona encargada de ejecutar el testamento. O sea, una persona antes de fallecer dice, mira, fulano es mi albacea, es decir, fulano se va a encargar de distribuir los bienes y ejecutar mi voluntad después de que yo me desaparezca. Y Vargas, fíjense la confianza que tenía el Libertador, que el Libertador lo nombra su albacea. Y les repito, pues era un ex rector de la universidad y los venezolanos queríamos ser una universidad y queremos ser una universidad. Y eso lo vamos a repetir y lo vamos a repetir todo el tiempo, porque vamos a repetir las cosas que queremos, no las cosas que no queremos. Total, es que elegimos a Vargas presidente de la República, lo elige el Congreso, que era como se elegía el presidente en esa época. Pero ¿qué ocurre? Vargas se encarga por ahí como en enero del año 1835 y no tenía 6, 7 meses en el poder, por ahí por el mes de julio. Los militares, los que sí querían que Venezuela fuera un cuartel, le dan un golpe de Estado. Entonces toman al presidente preso y al presidente lo tiene preso un personaje que es de los personajes más tenebrosos en la historia de Venezuela, que se llama Pedro Carujo. Pedro Carujo, yo sé que todos ustedes saben historia, yo lo que estoy haciendo es recordarles, reforzarles todos esos conocimientos que ustedes tienen por allá. Pedro Carujo había participado en un intento de asesinato del Libertador de Simón Bolívar el año 1828 allá en Bogotá y había estado preso, se escapó y después lo indultaron. O sea, era un personaje que tenía las peores credenciales, pero les voy a decir, tonto no era, ni bruto, ni nada que se le parezca. Y lo van a ver ahora en el diálogo que les vamos a mostrar. Imagínense ustedes, métanse allá en el sitio, tenemos a nuestro sabio, a nuestro presidente de la República, a nuestro ex rector de la universidad, preso con este personaje tenebroso, capaz de atentar contra la vida del Libertador. O sea, por eso les digo, era un hombre que de armas tomar y capaz de cualquier cosa. Entonces, Carujo le dice a Vargas que renuncie, o sea, le dice que tiene que renunciar, que ellos se alzaron y quieren que renuncie. Entonces, Vargas le dice, no son estos los magistrados que la nación se ha dado, o sea, vamos a decir, no puedo renunciar ante unos golpistas, una cosa de esa. Entonces se dio un diálogo que lo escribe Tomás Lander. Quizás el diálogo tiene parte de imaginativo, pero como estamos hablando de anécdotas, tenemos licencia para decir cosas que son a lo mejor no 100% apegadas a lo que ocurrió, pero que sí son 100% apegadas al espíritu de lo que ocurrió. Este diálogo lo escribe el periodista Tomás Lander. Fíjense qué interesante, y ahí se lo vamos poniendo en la pantalla para que ustedes lo sigan. Él le dice, Pedro Carujo le dice a Vargas, señor doctor, usted ya sabe del pronunciamiento, evitemos males mayores que pueden sobrevenir. Los gobiernos son de hecho. Y mientras decía esto, se sacaba y guardaba la pistola. Permítame usted, le contesta Vargas, el gobierno de Venezuela no es de hecho. El gobierno de Venezuela es un gobierno legítimo, nacional, de hecho y de derecho. Fíjense qué interesante. O sea, un gobierno de hecho es un gobierno que se produce de un golpe. Y este Carujo le dice, mire, los gobiernos son de hecho, los gobiernos vienen de un acto de fuerza. Y Vargas le dice, no señor, nuestro gobierno es de derecho. Entonces, Carujo, fíjense que no era nada tonto, le dice, el derecho, señor, viene después del hecho. Una revolución produjo el gobierno que usted ha servido. Y esta producirá otro que más tarde se llamará de derecho. La nación acogerá esta causa como aquella. Vean qué interesante, ¿no? El gobierno de Vargas viene de la época de la independencia, que fue una revolución. Entonces esto dice, mira, tú vienes de un gobierno que viene de una revolución, yo estoy haciendo otra y después mi gobierno va a producir un gobierno de derecho, va a hacer una nueva constitución y vamos a seguir felices. Entonces, Vargas le contesta una cosa interesantísima, le dice, sí, pero la independencia es un hecho nacional, o sea, no es una montonera que se alzaron 4 locos y tomaron el poder, es un hecho absolutamente nacional.
entonces es cuando se produce esa parte grandiosa del diálogo, esa parte que todos los venezolanos la hemos visto escrita en todas las instituciones, en libros, en edificios y en cosas, que es cuando Carujo le dice: el mundo es de los valientes, y Vargas le contesta: el mundo es del hombre justo. Pero vamos a una pausa y vamos a analizar esta frase, porque esto es de las frases y de las anécdotas más importantes de la historia de Venezuela. Si el mundo es de los valientes o el mundo es del hombre justo, eso lo vamos a ver en la siguiente parte de este programa.